1945. De hecho, esto ocurre desde antes, desde 1931. Japón invade China, concretamente Manchuria. El norte de China. El norte de China. Manchuria, ¿dónde está? Pues donde está la actual capital de China, que es Pekín o Beijing. ¿Okay? Bueno. Entonces, en 1931, los japoneses, el imperio japonés, invade Manchuria. Ellos la conocen como Manchukuo. Sería como el reino manchú, casi algo así, ¿no? Y bueno, en un primer momento, cuando desembarcan los japoneses, ellos lo hacen como por orden de los militares, pero no de los militares en Tokio, ni por orden según esto, el único que podía ordenar una invasión era el emperador. O sea, Hirohito, en un momento. Pero los japoneses como que se animan a invadir China. Pero empiezan a caer todas las ciudades de Manchuria, porque realmente no hay un ejército. Recordemos que en este momento, por más de que haya una guerra civil en China, de que haya una invasión, o sea, los ejércitos chinos de todos los bandos combaten con bayonetas, con armamento del siglo XIX. Y mientras tanto tenemos a Japón que ya es una potencia aérea, ya tiene submarinos Japón en esa época, ¿no? Entonces, contra eso va China. Y en ese momento el público japonés como que se molesta, pero empiezan a llegar, se molesta más bien el gobierno japonés, el Tenno, el emperador, pero empiezan a llegar noticias de que todas las ciudades chinas están cayendo. Entonces dicen, bueno, tal vez no fue tan mala idea, esta insubordinación no fue mala idea. Entonces les dan el visto bueno para que sigan invadiendo toda Manchuria. Entonces, esto se empieza a popularizar entre la gente ya está fanatizada en Japón, muy parecido a lo que ocurrió en Alemania. Sí, claro. Entonces, ¿qué va a pasar? Ellos van a declarar una Seizen. ¿Qué es una Seizen? Es como una cruzada. Como una... Sí, como una yihad. Entonces, el pueblo le va a pedir al imperio japonés, al ejército imperial, que conquiste toda China. O sea, alentados por el mismo pueblo y con la misma autorización del emperador. Entonces, ¿por qué tenían que tener el control de Manchuria? No Manchuria. Porque en ese momento, ¿qué ocurrió en los años 20? A nivel mundial. Pues los disfrutables y despreciables años 20, ¿no? Y al final de los 20, ¿qué ocurrió? La gente, llovía gente, Benjamín, llovía gente. Con portafolios, Benjamín. La Gran Depresión, sí. Claro. Y como una potencia industrial capitalista. La Gran Depresión es el quiebre básicamente mundial de las bolsas de valores. Sí. Entonces, obviamente la bolsa de Tokio cayó. ¿Cómo podías mantener una población ocupada, desempleada? Pues con un ejército. ¿Y dónde podías sacar recursos casi gratuitos? Pues de China, de Manchuria. Entonces, por eso es la importancia de Manchuria para el imperio japonés. Y todo el imperio colonial japonés. Recordemos que Japón es una isla muy pequeña, no tiene realmente recursos. Es chiquitita. Es muy parecida a las potencias europeas. ¿Por qué forjan los imperios coloniales? Porque no tienen absolutamente nada. La única potencia que realmente tiene recursos es Estados Unidos. Y ya. En este caso Japón invade Manchuria, invade todo el sudeste asiático por eso, porque necesitan recursos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? De hecho, Japón es quien pone el ejemplo a sus aliados, que son Italia y Alemania, para que organicen su expansión imperial antes de la Segunda Guerra Mundial. Alemania, Checoslovaquia, y en el caso de Italia, Libia y parte de Sudán, ¿no? Y Somalia, ¿no? Entonces, aquí es cuando se origina la política japonés. Voy a leerlo porque es un poco difícil. Sankokakusen. Que se llaman los tres todos. ¿Los tres todos? Bueno. Qué bonito. Ahorita vas a ver por qué. ¿Cuáles crees tú que son los todos? No lo sé, querido amigo. Amor, fidelidad, fraternidad. No lo llamo. Los tres todos son matar todo, saquear todo, destruir todo. Este es el Sankokakusen. Como la fase. Qué simpático y tan aterrorizante, que tan profundo esté arraigado el sentido de la guerra total que en algún momento ejecutó Estados Unidos contra el mismo Estados Unidos, Alemania contra Francia, momentos de pues, el Blitzkrieg, la guerra total de Ulysses Grant y el Sankokakusen.
O sea, realmente lo que hace Japón, ellos son los primeros que ponen en práctica esto en el siglo XX, que ahora se le llama tierra quemada o genocidio. Sí, o sea, tierra quemada. Incluye de todo un poco, ¿no? Entonces, y por supuesto, faltó uno. Matar todo, saquear todo. ¿Y cuál era el tercero? Matar todo, saquear todo y destruir todo. Destruir todo. Y faltó uno, violar todo. Violar todo. Porque hay una ciudad que se llama Nanjing. El evento, lo que va a pasar en Nanjing, más allá de la masacre de Nanjing, genocidio de Nanjing, se le conoce como la violación de Nanjing. Ajá. Para que vean a qué niveles va a llegar esto. Bueno, pero bueno. En 1932, oficialmente ya Japón tiene el control total de Manchuria. Entonces se va a crear un estado ya como tal satélite de Japón. O sea, pues, prácticamente tienen un gobernante títere. ¿Y quién van a elegir en 1932? Pues a Puyi. Puyi, el último emperador de la dinastía Manchú, va a regresar y Japón le dice, pues, ¿por qué no gobiernas Manchuria? Pero en nombre del imperio japonés, ¿no? Entonces justamente en 1932 se crea el estado títere de Manchukuo y empiezan a llegar colonias japonesas, industria japonesa, carbonera, petrolífera, de todo tipo de cosas para saquear los recursos de justamente del territorio chino, ¿no? Y de hecho China se queja con la Liga de las Naciones y la Liga de las Naciones no hace absolutamente nada. Recordemos que la Liga de las Naciones era peor todavía que la ONU porque está controlada totalmente por las potencias, ¿no? Entonces nadie puede detener a Japón. Bueno, 1937, este es un año clave. Nos estamos acercando poco a poco al inicio de la Segunda Guerra Mundial. 2 años antes, el 7 de julio de 1937, hay un lugar cerca de Beijing que se llama el Puente Marco Polo. Porque supuestamente pasó Marco Polo por ahí. Entonces ahí se va a dar una escaramuza entre japoneses y chinos. Y este va a ser el pretexto ideal para que los japoneses organicen ya la invasión total de China. O sea, no nada más a Manchuria, de las islas. Porque en ese momento, por ejemplo, hay una isla que se llama Formosa. Y Formosa ya es territorio japonés. La invadieron el ejército japonés. Formosa, ¿cómo se llama? Actualmente Taiwán. Formosa en ese momento es territorio japonés. Está ocupado por Japón, ¿no? Bueno, obviamente no es territorio japonés, está ocupado por Japón. Entonces, este puente Marco Polo está a 15 kilómetros al sur de Beijing. Y ahí va a ser digamos, el legitimante para que... ¿Por qué la importancia de nombrar gobiernos títere y no directamente un gobierno imperial? O sea, un territorio japonés, de facto. Porque si tú creas un estado títere, si tú lo atacas, no va a atacar a tu aliado, no te va a atacar a ti. Entonces no vas a reconocer públicamente que estás ocupando un país. Están atacando a tu aliado, entonces tú tienes derecho a intervenir. Y eso va a ser precisamente lo que va a hacer Japón. A partir de esta escaramuza, que supuestamente no fue entre más de 100 personas, va a desatar la invasión absoluta del territorio chino, ¿no? Entonces, de julio y agosto de 1937 van a desembarcar, se calcula que 1,5 millones de tropas japonesas. 1,5 millones de tropas japonesas. En 1937 inmediatamente va a caer Beijing, la capital, Tianjin, que es el puerto más cercano a Beijing, que ya está en el noreste de China, es un puerto en el Pacífico chino al norte, ¿no? En 1937, Shanghái está ocupada también por el ejército japonés. Y no nada más por el ejército japonés, es una comunidad amplia de civiles japoneses. Se calcula que en Shanghái había 30,000 civiles japoneses. 30,000. O sea, también buscaban justamente ocupar el sur de China, porque Shanghái está en el sur. ¿Y qué va a pasar? Va a llegar Chiang Kai-shek y va a rodear Shanghái. Y él va a decir, bueno, no me importa si aquí hay civiles o militares, yo voy a destruir Shanghái. O sea, lo voy a destruir totalmente, ¿no? Entonces Chiang Kai-shek, no importa, él lo que quiere es acabar con los japoneses. El problema es que los japoneses, incluso en Shanghái, tienen mayor tecnología que Chiang Kai-shek. Va a ser una, digamos, victoria momentánea para Chiang Kai-shek, ¿no? Entonces, de hecho, quien va a derrotar realmente a los japoneses en Shanghái no va a ser Chiang Kai-shek, va a ser la Fuerza Aérea China. Porque China ya tiene fuerza aérea. Pero tiene todavía estos aviones bimotor aeroplanos que vienen en contra de los primeros aviones de un solo motor del ejército chino, del ejército japonés. Entonces, esta va a ser una derrota momentánea, pero ¿qué va a pasar? Va a exacerbar, porque los japoneses pensaban, no, pues China va a caer en un día. Claro. Entonces se dieron cuenta que no. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mandar más tropas. Entonces Japón manda 200,000 tropas más. Entonces ya en este momento hay casi 3 millones de tropas japonesas en China. Bueno. Entonces, en diciembre de 1937, al norte todavía porque estamos en Shanghái está al sur,
Y Nanjing, por ejemplo, está más al norte, en el camino a Beijing. En diciembre del 37 va a caer Nanjing, que es la capital del Kuomintang. Era la capital de Chiang Kai-shek, va a caer, ¿no? Entonces, en esa zona van a entrar 350,000 soldados japoneses. Estamos hablando que Nanjing en ese momento tiene entre 2 y 3 millones de personas, habitantes. 2 o 3 millones de personas. Bueno, a partir de este momento, si quieren buscar información o cuando estén viendo este video, les recomiendo no hacerlo. Porque lo que ocurrió en Nanjing va a ser así. Realmente, tal vez en la historia de la humanidad, que de por sí es sangrienta y brutal y abominable, lo que ocurrió aquí es el top. Aquí lo que ocurrió en Nanjing sí es de las cosas más atroces que ha ocurrido en la historia. De hecho, si usted busca Nanjing en Google, que les estamos recomendando que no lo hagan, lo primero que van a ver son justamente o memoriales o pues ya ejercicios fotográficos muy desconsoladores de justamente las atrocidades que se dieron en esta ciudad. Sí, ese cementerio en algún momento. Sí, no, Nanjing es una cosa, pero bueno, vamos a tratar de... De hecho, una vez en este programa hablamos de Nanjing, pero de su personalidad imperial. Sí. Y me metí yo a buscar a Nanjing y oh my god, quedé marcado de por vida, creo. Sí. Quedé marcado de por vida. Sí. Pero bueno, a ver, ¿qué ocurre? En Nanjing la ocupan 350,000 soldados japoneses. Digamos, una décima parte de la población, una quinta parte, no sabemos exactamente cuál era la cantidad de población en Nanjing, porque la gente cuando invadió Japón Manchuria, con el caos previo de la guerra civil, la gente huía al sur, pero realmente llega un punto en que la gente ya no tiene a dónde huir, porque el norte de China está ocupado por Japón, el sur está el Kuomintang, el oeste están los señores de la guerra, el este es el Pacífico, entonces la gente ya no sabe qué hacer. En Nanjing se refugian afuera de la ciudad, extramuros, digamos, la población china en campamentos. Y en ese momento llegan las tropas japonesas. Sí. Hirohito... Es un caldo de cultivo perfecto para una desgracia, ¿no? Bueno, Hirohito nombra como máximo jefe de la zona de Nanjing, de la ocupación de Nanjing, a un príncipe. Se llama Yasuhiko Asaka. Yasuhiko Asaka. Bueno, Yasuhiko Asaka le va a decir a su ejército que ya está en control de Nanjing, hagan absolutamente lo que quieran. O sea, esta política de los tres todos, hagan lo que quieran. Ustedes tienen permiso del pueblo japonés, del emperador que es un dios, hagan lo que quieran. Lo que se les va ocurriendo. Sí. Y bueno, para que se den una idea, en menos de un año violaron a 20,000 mujeres. De esas 20,000 mujeres murieron 18,000. Voy a ser explícito, por lo menos en mis palabras. Después de que las violaban, para que no naciera un niño o una niña, mitad japonés y mitad china, mataban a una mujer con una bañoneta en la vagina. Y entre otras cosas, que creo que solo Takashi Miike a nivel japonés lo ha podido mostrar, ¿no? Creo que para entender ese vicio japonés por el gore y el snuff, tanto en lo real como en la ficción, hay que ver a Takashi Miike. Creo que le explica muy bien ese fulgor japonés por lo bizarro y lo cruento, ¿no? Entonces, por ejemplo, cometieron actos de incesto obligatorio. Obligaban a los padres a fornicar con las hijas y a las madres con los hijos. Y después los mataban a todos, ¿no? Estamos hablando... se calcula que en Nanjing murieron entre 500,000, en menos de un año, entre 500,000 y 1,5 millones de personas. O sea, asesinados. Además, los que murieron por hambruna, los que murieron por enfermedades, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la comunidad musulmana de Nanjing, que era importante, los Hui. Los Hui no es como tal un grupo étnico, son todos los chinos Han que practican el Islam. Se les llama como el pueblo Hui, aunque son chinos Han. Lo que hacían los asesinaban y luego los metían en las mezquitas y les prendían fuego a las mezquitas, ¿no? Porque los japoneses pensaban que con la invasión de China las minorías iban a llegar a ellos, y no fue así. Por ejemplo, los musulmanes todos estaban defendiendo su país, porque ellos eran musulmanes en China desde siempre, y previo a ser musulmanes eran budistas y shintoístas,
y taoístas y confucianistas, ¿no? Entonces estaban muy arraigados a su patria. Y con todas las minorías fue exactamente lo mismo. La única más o menos en el noroeste, los japoneses lograron aliarse más o menos con ciertos grupos mongoles, pero ya, nada más, ¿no? ¿Qué más pasaba? Por ejemplo, estaba la famosa competencia, que fue famosa a nivel mundial y a nivel japonés. ¿La competencia? Así le llaman la competencia. 2 soldados japoneses, porque por supuesto, además de que los soldados japoneses traían todas sus armas de fuego, cada uno portaba su espada samurai. Sí, su katana. Entonces, la competencia era... No, ya me imagino la competencia, sí, amigo. 2 japoneses, a ver quién llegaba primero a matar con su espada a civiles japoneses, a ver quién llegaba primero a los 100. Uno quedó en 106 y uno en 103, creo que en 2 días, algo así, una cosa. Solían colocar a las personas de tiro al blanco, Ajá. pero no con bayoneta, ni con rifle, ni con metralleta, con tanques. Con tanques. O sea, les apuntaban a los civiles a un civil lo amarraban y con un tanque lo mataban. Uh-huh. Rostizaban los corazones de sus víctimas, los cocinaban vivos. Bueno, o sea, y para esto lo registró, es muy curioso, un personaje que se llama Johann Rabe, era alemán. Ajá. Era miembro del partido nazi, pero vivía en Nanjing. Uh-huh. Y él le toca la invasión japonesa. Y a pesar de que era nazi, él le mandó una carta a Hitler. Ajá. Pidiendo que calmara. Esto está muy loco, amigo. Que le dijera al embajador japonés en Berlín que detuviera la masacre. Ajá. O sea, se horrorizó. Sí, claro. De hecho, cuando él regresa a Alemania cuando cae el Tercer Reich, como es nazi, no puede hacer nada en Alemania, ¿no? Uh-huh. Entonces, luego se entera el mundo de que este hombre nazi, o sea, un miembro del partido nazi, Uh-huh. Salvó la vida de 300,000 chinos. Uh-huh. Y como 300,000 chinos. O sea, obviamente no se le va a hacer la misma publicidad que a Schindler, Ajá. porque era miembro del partido nazi. Ajá. Aunque creo que Schindler también fue miembro del partido nazi, no estoy seguro. Sí, era claro. Pero este hombre era como militante y todo. Uh-huh. O sea, y sus restos los acaban repatriando a Nanjing y él está enterrado. ¿En serio? Él fue una de las personas, porque la mayoría fueron occidentales, porque los japoneses no podían tocar a los occidentales. Ajá. Ni aliados ni enemigos. ¿Por qué? Porque corrían el riesgo de que se metiera de lleno los imperios en contra de Japón. Entonces, bueno, quienes cuentan todas las atrocidades del imperio japonés en esas latitudes fue precisamente los occidentales, ¿no? De hecho, esto no fue suficiente, porque en esos mismos años, durante 1939-38, se crea una unidad del ejército llamada la Unidad 731. La Unidad 731. En la Unidad 731, quien la comanda es un médico. Uh-huh. Se llama Shiroishi. Estoy seguro que no iba a hablar de Shiroishi. O sea, Mengele se queda corto con esto. A ver. Este tipo era un monstruo, o sea, era una cosa así. Bueno, Shiroishi lo que buscaba era probar armas químicas. Uh-huh. Entonces, a los prisioneros, ¿qué hacía con los prisioneros? Bueno, les inyectaba peste bubónica, viruela, cualquier enfermedad, tanto bacteriológica como virus, ¿no? Uh-huh. No conforme con esto, para ver el efecto de cada una, como llegó un punto en que ya no había gente con qué hacer pruebas químicas, uh-huh, biológicas. Estamos hablando que eran millones y no quedaba ya nadie. Uh-huh. Lo que hacían era probar en una parte del cuerpo del preso. Uh-huh. Entonces, probaban peste bubónica en el brazo de una persona. Cuando ya lo había probado y veía la reacción, le cortaban el brazo. Luego, en el otro brazo probaban viruela, le cortaban el brazo. En el otro, en la pierna, hasta que solo quedaba el torso y la cabeza. Ajá. Después los mataban, no servían absolutamente para nada, ¿no? Uh-huh. Este Shiroishi, por ejemplo, ponía a los presos chinos a varios grados bajo cero, se congelaba su cuerpo y los regresaba al calor. Uh-huh. Y así hasta que perdían la razón y nuevamente los mutilaba. Uh-huh. Este Shiroishi es de los mayores criminales de guerra del siglo XX. Shiroishi. Bueno, cuando lo busquen se van a enterar qué ocurrió. Cuando son los juicios de Tokio, uh-huh, que es como el símil oriental de los juicios de Nuremberg,
Shiroishi les dice a los gringos quién estaba encabezando, por cierto, al ejército gringo en ese momento cuando es el desembarco en China, Douglas MacArthur. Le dice a Douglas MacArthur, bueno, tengo aquí mis resultados, ¿no los quieren? Todo lo que sé se los puedo dar a ustedes, pero no me maten. Ah, sí, véngase para acá. Se lo llevan a Shiroishi, Estados Unidos, y ahí vivió hasta los 60s o los 70s en Maryland. Tal cual. Sí, tal cual. Relax. Sí, relax. Y este tipo sí es así, es como el doctor Frankenstein en el japonés. Qué locura. Entonces la historia de lo que pasó en el... Y realmente no les recomiendo ver las imágenes porque sí son atroces, ¿no? Qué salvajada. Ajá. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? En otras grandes batallas en la zona, la batalla de Taiyuan, en la provincia de Shandong, es la primera gran, digamos, victoria apoteósica del ejército chino sobre el imperio japonés. Esto es en 1938, ¿no? ¿Cómo logran triunfar los chinos? Ya que no tienen armamento, ¿qué ocurre? Bueno, son suicidas. Se amarran cinturones con granadas y los chinos van en contra de los japoneses. Y así logran acabar con... Lo que pasaba es que, por más horroroso que sea, los chinos tenían un potencial humano ilimitado. Estamos hablando de casi 500 millones de personas. O sea, nunca se acababan las tropas chinas. Claro. Obviamente no tenían armamento, pero el número llegó a ser en algún momento muy parecido a la Unión Soviética. Recuerden que en la Unión Soviética mueren casi 30 millones de soviéticos, entre civiles y ejército. Entonces realmente la ventaja que tenía la Unión Soviética era el número casi infinito de soldados. Claro. Morían unos y había 10 más, y eso a la postre acabó con el invasor nazi, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como se dan cuenta de que hay una reacción los japoneses de parte del ejército, de los chinos, porque hay guerrillas también organizadas, ¿no? En el sur, en el norte, en la costa del Pacífico, que deciden hacer, pues bueno, vamos a destruir ciudades, pero desde el aire. Desde el aire. Entonces, desde 1937 a 1938, organizan el gran bombardeo de las ciudades chinas, que no es como en el frente occidental en Europa, que destruyeron Dresden, bombardeaban Londres. No, iban específicamente a destruir las ciudades. O sea, a destruirlas por completo. Y matan en estos bombardeos, los japoneses matan a 10 millones de chinos. Así nada más. Así nada más. 10 millones de chinos. Recuerden que después de la Unión Soviética, que el país que más sufrió durante la Segunda Guerra Mundial fue la República, China. Entonces, empiezan a haber victorias justamente a través de guerrillas en varios territorios chinos, ¿no? En ciudades y en provincias, por ejemplo, en Suxiang, en la ciudad de Changsha, en Shaoji, en Guangxi. Entonces se dan cuenta los japoneses de que, pues bueno, los chinos sí pueden reaccionar, ¿no? Y conforme se está acercando la década de los 40, esto va a aumentar. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, con el bombardeo de Pearl Harbor, los gringos van a entrar. Van a empezar a darle a Chiang Kai-shek armas. Y los soviéticos, a pesar de que estaban en dos frentes, en el frente oriental, van a empezar a meter armas por Mongolia, los chinos. Entonces los chinos se van a empezar a armar y van a poder responder en contra de los invasores japoneses. Pero ¿qué ocurrió al mismo tiempo con el Kuomintang? En ese momento, el Kuomintang y el Partido Comunista están, entre comillas, aliados. Pero sigue habiendo... ¿Estamos en qué año más o menos? Estamos al borde de la década de los 40. Al borde de la década de los 40. Pero al mismo tiempo sigue habiendo escaramuzas entre los dos grupos. Por ejemplo, Chiang Kai-shek dijo, los japoneses son una enfermedad, pero una enfermedad de la piel. Ok. Los comunistas son una enfermedad del corazón. Ay, maestro. Qué duro. O sea, imaginas que te digan, no, eres peor que una angina de pecho. Ay, güey, ¿por qué, no? O sea, los japoneses eran un problema cutáneo. Que se podía paliar con una crema, con un ungüento. Cremita o cuchillo. Pero el comunismo era una enfermedad que mataba. ¿Sí? Pero bueno, el 7 de diciembre de 1941, ¿qué ocurre? Pues es el bombardeo a Pearl Harbor. Los Estados Unidos entra de lleno a la contienda junto con el Imperio Británico. Le declaran la guerra a Japón y por ende nunca hubo una declaración de guerra de Japón en contra de China. No, menos de China, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues entran de lleno al conflicto y empiezan a apoyar justamente a... ¿Han visto El Imperio del Sol? La película esta de Spielberg. Nunca la he visto, fíjate. Que actúa Christian Bale, Batman de niño. Sí. Bueno, es en ese momento cuando ya en Shanghái, por ejemplo, están las comunidades inglesas y británicas y los japoneses ya empiezan a capturar también pues todas estas películas, creo que es El puente sobre el río Kwai. Sí, claro. ¿No? Que la guerra
se traslada al sur de Asia, Sí. a Burma, a Indochina. Pues el Frente del Pacífico. El Frente del Pacífico. Famoso de... O sea, hay una historia así, no recuerdo bien exactamente dónde era, creo que en las junglas de Indochina, no sé dónde, pero sobrevivió un militar japonés que quedó abandonado por las tropas del imperio después de la derrota. Vivió 30 años en la jungla pensando que la guerra seguía. Y estaba con su barba crecida y una espada. ¿Es en serio esto? Esperando Ajá.